estamos con Nerea Barjola. Bueno, queridas, hoy tenemos el privilegio de contar con Nerea Barjola, investigadora feminista, escritora y doctora en feminismos y género por la Universidad del País Vasco. Su trabajo se centra en analizar cómo la violencia sexual y sus relatos mediáticos moldean la vida de las mujeres, influyendo en nuestros miedos y condicionando nuestros movimientos y decisiones cotidianas. Nerea es, indudablemente, una de las voces más relevantes del feminismo crítico contemporáneo, especialmente por su capacidad para desentrañar cómo funciona el poder patriarcal en lo simbólico y en lo material. Es autora del libro que ya conoceréis, Microfísica sexista del poder, una obra fundamental que examina el conocido caso Alcácer, para entender cómo se producen discursos de terror sexual que buscan controlar el cuerpo y la libertad de las mujeres. Además de su labor como investigadora, Nerea es una comunicadora y activista, y sus análisis han sido clave para abrir debates sobre violencia sexual, representación mediática y libertad sexual. El último trabajo del que es coautora es Después del silencio, impacto de los abusos y violencias sexuales contra las mujeres en la industria del cine y el audiovisual, 2025, para CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas. Este informe ha traído de nuevo datos que nos reafirman que la lucha contra las violencias sexuales contra las mujeres sigue siendo absolutamente necesaria y que está presente también en el sector del cine y el audiovisual. Querida Nerea, Egunon, buenos días. Un placer tenerte. Nada, un placer estar aquí con vosotras, entre amigas. Sobre todo eso, sí. Con nuestra infusión mañanera después de todo lo que ha tenido que pasar antes de llegar aquí. Exactamente, Que sí, siempre existe. todo se complica siempre. Es un honor tenerte aquí, No, bueno, es un placer, ¿no? Decíamos como qué bien poder compartir saloncito, una infusioncilla, ¿no? con Nerea y poder hablar, bueno, pues de todo lo que implica, ¿no? También estar en el mundo de la investigación, ¿no? Bueno, para nosotras evidentemente, ¿no? Como dice Natalia, eres una referente, ¿no? Eres una amiga también, ¿no? Hay una parte ahí como de esto de conocer a la persona que está detrás, ¿no? de ese referente, pero es verdad que ese referente en este mundo también tiene una serie de responsabilidades, ¿no? Y bueno, te queríamos preguntar sobre todo, en esta temporada estamos intentando analizar, ¿no? Las diferentes muestras de patriarcado que hay en el mundo de la cultura, ¿no? En el caso de tu experiencia, ¿no? Lo queremos hacer centrándonos en el mundo de la academia, de la investigación, ¿no? Y entendemos que hay, bueno, pues ciertas dinámicas, ¿no? De poder patriarcales, ¿no? Bastante jerárquicas, ¿no? Que de alguna forma pueden haber supuesto pues barreras, desafíos, ¿no? O, bueno, una serie como de limitaciones en tu trayectoria, ¿no? ¿Cuáles nos podrías compartir, ¿no? Que son como estos desafíos que te has tenido que encontrar? Sí, bueno, hay muchos, porque claro, el poder en la academia también es estructural, pero no solo en la academia como las personas que conforman la academia, sino como la construcción del pensamiento. O sea, es como que primero para las tías construir pensamiento no está permitido, ¿no? Y ahí ya tocas un punto pues bastante sensible, y todo lo que tú construyas de pensamiento siempre va a ser cuestionado, ¿no? Y más si además si coges autores que son hombres. Esto es bastante difícil. Entonces, en este cuestionamiento entran como muchas cosas, porque claro, si yo hubiese hecho un trabajo sobre las moléculas, sobre los virus, un trabajo cuantitativo de datos, ¿no? Lo científico está como mucho mejor visto, claro, que las investigaciones sociales, lo cualitativo. Entonces me van atravesando también un montón de otras cuestiones que son, primero, haces un trabajo de pensamiento y por lo tanto no es válido, ¿no? Por el cuerpo que habitas. Después tienes una perspectiva feminista mal y trabajas las violencias sexuales. Todavía peor, ¿no? Como 3 niveles, claro, ¿no? Es que son 3 niveles que son un horror. Y luego, por otro lado, es precisamente el propio horror de las violencias sexuales hace que tampoco haya un atractivo. La gente no te pide que escribas sobre violencias sexuales. Es verdad que ahora estamos en un momento en el que hay muchísimas compañeras muy potentes que han hecho un montón de trabajos maravillosos y como que estamos muy en la conceptualización de las violencias sexuales,
Pero cuando yo hice este trabajo, o sea, la violencia sexual era algo horrible, ¿no? Obviamente, donde no queríamos entrar, pero tampoco queríamos escuchar, ¿no? Y suena un poco viejuno esto de cuando yo hice este trabajo. pero es que es verdad, yo pensándolo así digo, ojo, es que... Uf. Y me pasaba también con el caso, ¿no? Claro. Porque dices, no, es que voy a hacer un trabajo sobre Alcácer, y es como... ¿no? Alcácer era la palabra que encauzaba todo el sufrimiento, todo el dolor, ¿no? Era como un metabolizador de recuerdos corporales, y era como, no me hables de esto. Entonces también ahí hubo mucho silencio, porque yo no podía hablar de mi trabajo. Pero fundamentalmente yo lo que destacaría es esta cosa que además cuando la estás vivenciando no la localizas. Lo que destacaría es esta falta de respeto hacia tu pensamiento. Y luego, que eres joven, madre mía, está sonando todo muy mal, eres más joven que ahora, y entonces es todavía peor, porque es como, ¿quién te crees que eres como para, ¿no?, hablar de esta manera, igual de estos autores en concreto, ¿no? Entonces yo lo que destacaría es eso, en la academia la falta de respeto hacia el pensamiento. Como tía, como feminista tuve muchísimos problemas, claro, ahora los enfrento de otra manera, también desde otro lugar, ¿no? Y con más red, pero como feminista tuve muchísimos problemas, y luego que, bueno, pues que la violencia sexual era algo de lo que no hablábamos, de lo que no estaba presente. Y después la academia es un sitio muy jerárquico, muy jerárquico, y... La movida es que no te das cuenta en ese momento, o sea, quiero decir, es que necesitas como un tiempo de salir del espacio para darte cuenta que todo lo que has estado sujetando sin saber muy bien cómo has conseguido sujetarlo y que te estaba dañando, forma parte de la estructuralidad y por lo tanto de la naturalización, que esto es algo que yo utilizo mucho en violencias sexuales, cuando naturalizamos algo como lo vaciamos de contenido, pues no sabemos identificarlo ni definirlo. Entonces, claro, es como que tienes que hacer después ostras, ¿qué está pasando aquí? Hay una parte, ¿no?, como de... Igual que cuando estamos en el centro de la violencia, ¿no? O estamos como viviendo una dinámica, pero estoy dentro, ¿no? Necesito salirme para poder ver otros referentes, otras formas de funcionar, ¿no? Pero estando dentro de la dinámica es muy difícil poder percibirlo, ¿no? Porque nos adaptamos, ¿no? Y aún así ahí había algo, porque mira, me estoy acordando ahora que me acuerdo de una compañera de máster que estábamos tomándonos un pote en Somera, y que de repente yo le dije, o sea, no sé muy bien cómo se formulan las cosas, pero de repente yo le dije, tía, yo lo que veo es que estamos aquí como un poco, ¿no?, compitiendo. Y le dije, yo no quiero que haya competición entre tú y yo. Y ella se quedó un poco como pillada y me dijo, vale, no, claro, por supuesto, pero eso luego no funciona así. Es que antes has dicho algo que yo creo que es como la clave, ¿no? Cuando entras en una estructura que es de base tan jerárquica, entiendes muy rápido y de una forma como muy inconsciente también que la única manera de llegar hasta ahí es a través de la competición, ¿no? Es como lo que va implícito. Entonces hay una parte que tiene que ver con esto y la otra es esto que has dicho de la naturalización de esas dinámicas del poder. No nos juntamos en las universidades, en la academia, con otras mujeres, ¿no? Nos faltan esas lavanderías para juntarnos ahí a sacar todos esos trapos dentro de la universidad. Y es lo que tú expresas, yo creo que consigues cuando sales de ahí, ¿no? Es como miras con retrospectiva y dices, ostras, ¿no? Claro, sí. Y luego darte cuenta que tú no eres una persona competitiva, pero que te estás obligando a serlo. Y es como, no, es que no quiero, es que no se me da bien. Lo que pasa es que recibo el daño de no competir también. Desde luego. Pero ese daño lo recibo en la academia, lo recibimos fuera, o sea, quiero decir, pero que... Bueno, y estar tranquila con quien tú eres. Es como, yo no soy una persona competitiva. Yo se me da bien hacer esto, pero no se me da bien hacer esto otro, ¿no? Y entonces hay gente a la que se le da bien hacer esto otro que a mí no se me da bien y a mí me ayuda, porque es como, yo qué sé, esto lo hablo mucho con Bárbara Tardón, ¿no? Que ella es como en políticas públicas es como la sheriff, ¿no? Y yo es como... no soporto. No quiero jugar a esto así. No puedo. Claro. También voy a identificar eso, lo que tiene que ver contigo, digamos, y lo que te sale. Sí, es que no me sale hablar en ese lenguaje, explicar, escribir, porque no sé qué, la recomendación de la CEDAW, que no sé qué. Es como, entonces ella hace esa parte y yo hago la otra parte. Y es como...
Está bien, o sea, y el informe es contundente y es bueno porque hay dos partes que se están estructurando la una a la otra y que se están ayudando. Entonces, no tenemos por qué saber hacer todo, ni... Y yo creo que ahí se pierde la perspectiva también, ¿no? Y yo, por lo menos, mi mayor aprendizaje es estar tranquila con quien eres. Yo admiro muchas cosas de ti como profesional y como mujer, ya lo sabes, pero es verdad que esa posición de honestidad que tienes, para mí eres referente en eso y es de agradecer. Queremos también saber un poquito que nos cuentes cómo es para las mujeres que trabajáis con las violencias sexuales, toda esta parte que tiene más que ver con los cuidados más específicos que os debéis dar o que os tenéis que dar para manteneros a salvo, ¿no? Yo te he escuchado en varios momentos decir una frase que a mí me impresiona mucho, que es que en el cuerpo el silencio no existe, ¿no? Y nos apetecía mucho saber cuando a ti el cuerpo te para, cuando te empieza a dar señales, ¿no? ¿Cómo sabes leer en tu cuerpo eso, que eso está pasando y qué herramientas pones en práctica para cuidarte? Pues es una pregunta muy interesante y muy importante y no es fácil darse cuenta, ¿eh? Yo que también he hecho como un proceso y un camino. Y efectivamente, es que el silencio en el cuerpo no existe. O sea, el cuerpo siempre te va a poner el límite, el cuerpo siempre te va a decir por dónde ir y por dónde no. Otra cosa es que sepamos escuchar ese lenguaje, ¿no? Claro. Y yo, claro, con el tema de las violencias sexuales, al principio era como que enfrentarme a los relatos escritos, que no eran tanto... Bueno, en la tesis ya había... relatos orales de mujeres que me contaban, ¿no? Pero digamos que lo heavy vino después. Pero en lo escrito, ¿no? Con todo el caso, Alcácer, por ejemplo, yo ahí, o sea, tuve mucho impacto físico, muchísimo impacto físico, porque tú lo conceptualizas, ¿no? Lo politizas y desde ahí parece que todo está bien, pero es el cuerpo el que te hace la devolución, ¿no? Y, o bien en forma de ansiedad. Yo hace muchísimos años que no tengo ansiedad, pero porque la tuve. Entonces, como la tuve, como que aprendí a entenderla, sí. Y a mí una cosa que me sirvió mucho y que a veces se lo digo a algunas compañeras es entender que la ansiedad es como una herramienta que tu cuerpo pone a tu servicio, ¿no? Es como... a mí me gustaba visualizarme como que yo misma me estaba dando la llave para ayudarme a mí misma, ¿no? Y entonces cuando me venía el foco de ansiedad, pensar que era yo ayudándome a mí misma, me ayudaba inmediatamente a bajar el pico. Claro. Porque era como, vale, ¿qué pasa? Claro. Y ahí en ese qué pasa aparecen muchas cosas. Bueno, pues todo un proceso muy largo de investigación y un qué tienes que cambiar, ¿no? Y cuando ya avanzo en la trayectoria profesional, pues lo que pasa es que se va haciendo vínculos más estrechos con mujeres que te cuentan sus historias de vida y que esos vínculos a veces pasan de ser solo la entrevista, pero luego a veces se extiende, ¿no? O sea, que te vinculas más con unas que con otras, ¿no? Y tienes como mucha... Y ahí pues vuelve a ser otra vez difícil saber cómo te para el cuerpo. Pero yo, por ejemplo, voy localizando, porque hace como un año así me pegó, o sea... Después de hacer un trabajo sobre violencia sexual en la infancia, claro, yo paro y digo, me voy a coger unas vacaciones. De 15 días estaba súper contenta porque digo, unas vacaciones, había quedado para hacer fiesta, iba a hacer no sé qué. Bueno, pues me levanto por la mañana, lo que tardo en llegar a la cocina desde mi cuarto y me caigo en redondo. O sea, me desconecto. Sí. Y luego ya me volví a conectar al de un tiempo, a una ambulancia, no sé qué, o sea, rollo de, ¿pero qué me pasa? Claro. Nada, todo bien, estaba todo bien, pero la movida era, pues me decían, no, pues no sabemos, igual estás estresada, aparecen vértigos, no sé qué. Y claro, yo me pongo en contacto con eso y pienso, ¿qué está pasando aquí aparte de este trabajo de investigación, ¿no? Y veo dónde yo tenía que haber parado, ¿no? Porque recuerdo un momento en el que estoy bajando de un avión porque tengo una intervención como muy potente en Barcelona, con muchísima gente y con una compañera a mi lado. Y recuerdo bajar del avión y decir, no quiero. Y ese no quiero no es pánico escénico, no es que no quiera ponerme delante de 500 personas, no es pereza, es no puedes más. O sea, estás cansada, estás agotada y no eres capaz de pensar. Y entonces llego, salvo la situación, o sea, la salvo porque todo el rato salvamos todo, ¿no? Pero al parecer no la salvé de todo bien. Yo pensaba que la había salvado súper bien, pero al parecer no. En el momento igual sí, ¿no? Sí. En el momento la salvaste. Sí. Lo que pasa es que a veces el cuerpo, ¿no? Como que viene después, ¿no? No, y la gente te viene después a decirte cositas. Claro.
Y entonces, claro, había mucha gente, había mucha militancia allí también, que para mí son muy queridas. Entonces vino una chica con toda su buena intención y me dijo, jo, Nerea, nos tienes acostumbradas a ser muy cañera y hoy has estado muy light. Y yo fue como, o sea, tan light que no voy a volver a estar. O sea, porque es que es verdad que... Y yo sé que hay veces que se hacen comentarios de manera inocente, pero no sabes en qué proceso estás tú, de cuántas charlas vienes, a cuántas mujeres has escuchado que les han pasado barbaridades antes de llegar ahí, tu vida personal, o sea... Y bueno, que hay comentarios que son bien intencionados. Yo, por ejemplo, nunca le digo a nadie nada. O sea, y si le digo algo es para reforzar de manera positiva. Para ayudar, para apoyar. Claro. Por muy suave que sea el comentario, ¿eh? Sí. Pero dije, bueno, ya está. Y ahí paré. De hecho, creo que tenía algunas cosas como acordadas y las quité y ahora es como es que cuando estás siempre hacia afuera no tienes tiempo de estar un poco hacia adentro y la exposición a veces no es fácil. La gente se piensa que la exposición es súper fácil, la exposición es súper difícil. Y entonces estas pequeñas cosas, ahora cada vez que me dice el cuerpo, una cosa es pereza y otra cosa es cuando me dice no quiero, pues es como no quiero. Claro. Qué importante esto como de aprender a escucharnos, ¿no? A saber cómo tiene la expresión, ¿no? De ese no quiero o no puedo, ¿no? O necesito parar, ¿no? Pueden tener como diferentes fórmulas, pero al final también es como ese reconocimiento de los límites, ¿no? Y de, totalmente. Ya está, ¿no? Ahora necesito y no puedo pensar. Descansar, ¿no? O necesito decir a varias cosas que durante un tiempo no voy a estar, ¿no? Esto es como muy importante. Pero luego viene la segunda fase de trenes que pasan y es como, bueno, hasta luego. O sea, pues que pasen. Sí, porque yo también creo que, o sea, las tías tenemos tanto metida esta cosa de que no llegamos a donde tendríamos que llegar, siempre en esa hiperexigencia, que es como, es que es una oportunidad y es como, ya tías, yo estoy harta de las oportunidades, o sea, no podemos. Y me encanta lo que has dicho y, tías, vamos a quedarnos con esto en la cabeza cuando veamos a una tía hacer una exposición. O sea, no somos robots, no tenemos que ser nuestra mejor versión. Siempre es como, vamos a darnos mucho cariño y si no... Claro, o sea, escuchar sin dañar para todo. O sea, es como... Es que es súper importante porque no sabes cuál es el contexto. Y a veces, pues, aunque tengas tablas, te encasquetas. Bueno, yo ahora ya me río de eso, ¿no? Igual me dicen, vengo de grabar he entrado en un programa y no sé qué, ¿y qué tal? Joder, pues me queda como... ¿Sabes? Que te quedas así como... Quiero formular esta cuestión y no me sale. Pero bueno, entonces, vale, tienes tablas como para irte por la tangente. Bien. Sí. Pero bueno, o sea, y el juicio, tía, el autojuicio es como hay que quitarlo, chicas. Un día estás bien y otro día no estás tan bien y ya está. Y si hacemos prácticas feministas, pues es como, te vamos a aplaudir, estés bien o no. O sea, es que... La incondicionalidad también, ¿no? Como esa idea de, a ver, tu trabajo es bueno, ¿no? Ha sido removedor, ha sido transformador, ¿no? Es como reconocer eso. Pero no significa que tú tengas que estar 100% todos los días, ¿no? Fuerte, valiente, ¿no? Con las palabras exactas que hay que decir, ¿no? Para quedar bien. Es como, joder, pues ya está, ¿no? Si la valía está en lo que has estado realizando, ¿no? Y yo creo que la exposición realmente es algo muy complicado de sostener, ¿no? A largo plazo, ¿no? Es como, todas tenemos días pues más jodidos, ¿no? Sí, yo no tengo una exposición como pueden tener otras compañeras, que ahí en ese sentido... Pero es verdad que bueno, hay expectativas por el otro lado y que también hay que tener como, bueno, estas son tus expectativas, pero esta soy yo. Eso te pertenece a ti. Sí, y es como... Hago no lo que puedo, es que a veces tengo la sensación que hacemos lo que podemos como una justificación para hacer lo mínimo. Que a veces, ¿no? ¿No está la sensación que últimamente todo el mundo dice hago lo que puedo? Y es como, bueno, pero... Bueno, yo soy como, estoy con mi contexto, con mis circunstancias y tengo que aceptar mi contexto y mis circunstancias. Y entonces es como, en ese contexto yo tengo que tener un autocuidado radical hacia mí. Y no sé si decirlo con pasión, un cariñito hacia mí. Es como... Tratarme con ternura, ¿no? Tú igual estás esperando esto de mí, pero yo es esto lo que hoy tengo. Y en todo caso, donde tengo que poner la fuerza es en cuidarme a mí, en no llegar a casa con... Sí, en respetar esos límites que has dicho, ¿no? Mi cuerpo me está diciendo hoy esto y yo prefiero escuchar esto, aunque luego a ti te parezca que yo
pues eso, no he hecho lo que tú esperabas de mí. Pues sí, no voy a hacerlo, ¿no? Claro, También eso es un posicionamiento político. No tengo que responder a las expectativas de todo el mundo tampoco, ¿no? Es como un poco colocarnos en esa posición, como más amable contigo, ¿no? Y más honesta, pero honesta, conmigo y con la persona que tengo es enfrente. realista también, ¿no? Sí. Esa forma de mirarnos, ¿no? Como, pues no dejo de ser una humana, ¿no? No soy la investigadora que sabe definirte siempre ahí, ¿no? Como, efectivamente, ¿no? Sí, que además hay un desajuste entre lo que luego estamos diciendo que son las prácticas feministas y lo que luego aplicamos. Entonces, eso es. Totalmente. Oye, esto nos conecta un poco también como con esta idea de, se habla mucho del autocuidado, ¿no? Y evidentemente hay una importancia esencial también en darme cuenta yo, ¿no? De cuando de alguna forma me estoy forzando demasiado o hay bastante sobrecarga, ¿no? Estas señales, como que dices, ¿no? Que muchas veces vienen del cuerpo, ¿no? Y nos van marcando como ciertos límites, pero también sabemos que muchas veces para poder cuidarnos lo que también necesitamos es esa mirada de otra, ¿no? Que me ayuda, que me apoya, ¿no? Que me está también como diciendo, ¿no? Pues, ¿no? Igual no te metas tanta caña o no seas tan exigente contigo, ¿no? Queremos como reivindicar también los cuidados mutuos, ¿no? Esta idea como de que no somos seres que podemos con todo y podemos con todo solas, siempre, ¿no? ¿Tú cómo dirías que has vivido? ¿Has tenido ciertos apoyos? ¿Has tenido como un poco esa sensación de, bueno, necesito, ¿no? que me apoyéis, que me acompañéis, ¿no? ¿Cómo dirías que vives tú los cuidados en este sentido? Pues yo he tenido la suerte siempre de tener muy buenas amigas que me han acompañado muy bien y luego han ido entrando, sobre todo a raíz de la publicación del libro, han ido entrando nuevas amigas también que también me cuidan mucho, o sea, yo diría que tengo una red que me cuida mucho y que me hace bastante feliz, o sea, tener esa red. Pero también diría que a pesar de tener red y que te sostiene y que el cuidado es fundamental, creo que a veces no nos dejamos cuidar. Vale. Y hay muchas veces que entras como en rotonda, porque es como la gente te está cuidando, pero tú no te estás cuidando. Entonces la gente te vuelve a cuidar, pero tú no te estás cuidando. Y vas hacia atrás, ¿no? Y la gente te está cuidando, pero tú no te estás cuidando. O sea, es que la cosa es que a autocuidarse o a cuidarse tampoco naces aprendida, ¿no? O sea, no se nace, se llega a serlo. Autocuidado. Me encantó. Pero, y yo sí que creo que, por ejemplo, llevo como unos años de autoaprendizaje muy potentes, de autocuidado, y entonces eso hace como que el cuidado que te da la red sea exponencial, o sea, sea muchísimo más potente. Porque... Y luego, chicas, autoconfianza, aquí mirando a cámara. Como... Aquí mirando a cámara, aplicando. O sea, autoconfianza a saco, o sea, hay que creer en una de manera radical. Y creer en una de manera radical no es ser prepotente, no es ser categórica, no es usar poder para hacer daño a otras, ¿no? Porque aquí me parece que también hay confusión, ¿no? Es que pasamos de repente a no tenemos confianza, yo digo las cosas así y de aquí no me muevo. No, o sea, yo estoy dispuesta a moverme siempre de lugar, o sea, no tengo como unas ideas fijas de no poder moverme de lugar, de coger aquellas cosas que no hago bien, pero hay que tener confianza en una misma. O sea, yo siempre digo que la mejor política pública de prevención en violencias es la confianza en una misma. O sea, y el cuidado, tía, pero el autocuidado, porque es que si tú no comprendes que te tienes que cuidar, no comprendes que hay cosas que tienes que poner límites y no aprendes a identificarlas, la red a veces también ahí puede desaparecer. Claro, es como muchas veces. Porque el trabajo de... Estoy cansada de que no te hagas cargo de tu autocuidado, ¿no? Esto yo a veces se lo he formulado a alguna amiga de... No en plan estoy cansada, pero es como... Yo no puedo seguir sujetando si tú no sujetas una parte importante, ¿no? O sea que... Claro. Esa posibilidad también, ¿no? De, bueno, tú estás disponible para ayudarme o para acompañarme o para desahogarme, ¿no? Tener un ratito de alivio, pero yo también tengo que estar para poder recogerlo, ¿no? Si no confío ni siquiera en mí, es como que muchas veces hasta podemos poner barreras, ¿no? Al cuidado de nuestro entorno, ¿no? Es que, no necesito, ¿no? Es como un poco esta idea de, no, que yo puedo, ¿no? Y es como, ¿no? Pues igual ahora sí necesito, ¿no? Que nos tomemos algo y llorarte un rato, ¿no? Poder desahogarme aquí y otro día, ¿no? Seré yo la que está como un poco acompañándote a ti, ¿no? Eso es, sí. Efectivamente, sí. ¿no? Qué bueno esto. Que luego también hay personas que no hemos sabido recibir cuidado, otras que no saben recibir cuidado, ¿no? Que es que esto es...
Esto es un temón y para mí la transformación real está ahí. Sí. Y yo además estoy en un punto en el que no mantengo relaciones asimétricas. No las quiero. O sea, este rollo de cuanto más paso de ti, más te engancha mi presencia, no. O sea, si te enganchas de mí, que sea porque hay un engancho consciente de cuidado y de que estamos presentes, pero no porque no estoy. O sea, yo esas relaciones sí que las corto de manera radical, no las quiero. No es por ahí, ¿no? No las quiero porque luego terminan haciendo daño. Ya, yo con lo que decís de la confianza en una misma, yo también siento que eso es súper importante, ¿no? Pero sí que me venía un poco, me apetece compartirlo. Yo he tenido una experiencia hace poquito profesional con Nerea, he tenido esa suerte y le he reconocido un montón porque en ese periodo de tiempo en el que yo tenía como que preparar unas cosas para exponer y así, me he sentido absolutamente apoyada, reconocida y sostenida y he sido muy consciente y ha sido un proceso, y tú lo sabes, de los más reconfortantes porque yo me sentía súper pequeñita. Creo que nos pasa mucho en lo académico, en lo profesional. Hijo, tener al otro lado una persona que te está diciendo, una mujer que te está diciendo, ojo, confía en ti, lo vas a hacer genial, totalmente sostenida, contándome lo que para mí ha sido un regalo y yo siento de verdad, y esto es una incorporación de esa experiencia para mí que ha sido muy importante, que gracias a esa forma de mirarme y de sostenerme, yo he sido capaz también de poder mirarme desde otro lugar. O sea, yo he sentido realmente esa experiencia de es súper importante que otras nos miren desde ese lugar de reconocimiento para que yo también pueda incorporar esa mirada, ¿no? Igual luego tú te vas y ya no está ese reconocimiento, pero yo ya sí me quedo con esa parte. Claro, lo incorporas. Claro. Pero bueno, en realidad lo que hice fue ponerte un espejo, tía, mírate, porque eres espectacular. Y yo solo te hice un reflejo de mírate. Lo hiciste muy bien. Yo siempre le digo, en plan, esto no está pagado, no sé cuántas fiestas tendremos que echar para que yo... Yo, para la fiesta, para siempre presa. O sea, eso contad conmigo, amigas. Bien. Ahí no pongo límite. Tomad nota. Ahí no pongo límite. Qué bueno esto. Bueno, y para ir terminando, que nos quedaríamos aquí horas y días contigo, la verdad. Igual nos quedamos off the records. Bien, ahora viene la fiesta. Ahora viene la fiesta. Pensamos mucho también en estas nuevas generaciones, ¿no? De mujeres que quieren y que están iniciando su trayectoria profesional como académicas. Y pensando un poco en esta idea de qué te hubiera gustado a ti cuando iniciaste tu trayectoria profesional que te dijera una mujer como tú que ya tiene un recorrido, ¿no? Una mujer joven como tú, pero que tiene ya un recorrido muy extenso. ¿Qué te gustaría? Bien el matiz. Bien. ¿Qué perla de sabiduría te gustaría que te hubiera compartido, ¿no? Que hubieras agradecido? Pues a ver, depende del tema que estén tratando, digo, como objeto de estudio, terapia, o sea, acompañamiento, porque es fundamental. O sea, yo creo que habría trabajado de manera distinta si hubiese estado acompañada psicológicamente. Y luego, es que es muy difícil, porque cuando estás ahí es muy difícil verlo, pero sobre todo es como conectarte contigo, con quien tú eres, y no dejar que nadie te saque de ese esquema. Porque en la academia hay muchas veces las personas no están mirando por ti, sino por su currículum. Y tú igual llegas allí con una idea y tratan de transformarte esa idea. Y cuando terminas el proceso dices, pero si yo quería hacer esto otro, ¿no? Esto lo sé porque... Lo que pasa es que sostener que no te quiten la idea es muy duro. Y luego necesitas terapia igualmente. Terapia. Quiero decir, ¿no? Sí. Porque, o sea, lo que sí que creo que es importante es tener red. No sé si es posible tener red dentro del propio grupo en el que estés. Quiero pensar que sí. Pero creo que hay que trabajárselo porque como está esa competitividad, pues creo que es un poco difícil, pero es necesario como tener red y estar acompañada psicológicamente y conectarte todo el rato con tu verdad. O sea, es que sé que es como muy abstracto, ¿eh? Y que es como muy difícil de aterrizar. Pero también para conectarte contigo misma, yo creo que la terapia es importante. No sé si llamarlo terapia o llamarlo acompañamiento, ¿no? Porque claro, hay muchos espacios que pueden ser también terapéuticos, que no tienen por qué ser desde una posición profesional acompañada, digamos, ¿no? Pero sí ese ejercicio como de conectar con quién eres, con tu esencia, ¿no? Con hacia dónde quieres dirigir tu trabajo, ¿no? Es como un poco tener
esa idea de camino, ¿no? Es como, a mí me resuena esto, ¿no? Como... Y poner en cuestión todo, todo el rato, cualquier cosa que te digan. O sea, no, de verdad, porque si además estás produciendo pensamiento crítico, tienes que poner en cuestión también lo que te está diciendo la persona de referencia que tienes delante. Claro. O sea, hay que poner en cuestión a las referencias también, ¿eh? Porque es como... Las referencias son buenas en su contexto y en su tiempo, pero luego dejaré... O sea, microfísica ahora ha sido bueno, pero dentro de un montón de años, y es bueno, vendrá alguien que diga, ya, tú dijiste esto aquí, amiga, y no. Vale. Esa capacidad de cuestionarse y de desidealizar, digamos, también, ¿no? Como a las referencias. Y sumar, porque vendrán nuevas generaciones que sumarán a textos, como hemos hecho todas, que sumarán a textos anteriores. Y hay que saber recoger eso para poder hacer transformación, porque... Entonces es como hay que poner en cuestionamiento... Todo para seguir con el problema, como diría la Harawi. Sí, y acompañamiento, y amigas, y diversión. Y diversión. De verdad, o sea, mira, que me ha salido hasta profundamente. Diversión, o sea, amigas y diversión, y fiesta, y amigas, y placer. Yo tengo dos amigas maravillosas de la academia que dicen esta frase que a mí me encanta, que es que están comprometidas con el placer. Sí, hedonismo, o sea, hedonismo. Necesitamos pasárnoslo bien, no estar todo el rato en la teorización, en lo serio, ¿no? En lo... Claro. Vamos a bailar un rato, ¿no? Vamos a movernos, vamos a disfrutar y a gozar, ¿no? Pero es que además es fundamental, porque es que la vida es placer. Total. También. Bueno, pues, si lo dice Nerea Barjula, entonces... Nos lo llevamos. Toma nota. La vida es placer. Esta noche todas a bailar. Todas a bailar. Claro. Y ahora que estabas hablando también como de la red, ¿no? Nos apetece también cerrar un poco con con este proyecto, ¿no? Del cual formas parte y que está ahora también como naciendo, ¿no? Está en la parte del crowdfunding, ¿no? La nuestra. ¿Nos quieres contar un poquito, bueno, cómo es el proyecto y ¿no? En qué podemos también como apoyar o colaborar para que nazca y para que se nutra, ¿no? Vale. Pues la nuestra, la verdad es que es un proyecto muy bonito que, como sabéis, parte de todo el trabajo maravilloso que ha estado haciendo Cristina Fallarás recogiendo testimonio, ¿no? Y la idea también era un poco, primero, que ella cogiese todos estos testimonios y plantarlos, ¿no? En una red que no pueda ser cerrada, ¿no? Que no nos puedan robar los testimonios, pero también que fuera un espacio colectivo, porque ella ha estado sujetando durante muchos años muchos testimonios de mujeres, ¿no? Gestionándolo ella desde su Insta. Y claro, esto ha puesto el cuerpo de una manera muy potente. Y entonces, claro, de ahí surge la idea, ¿no? De ella dice, o sea, tenemos como que tener una red propia, ¿no? Y es como, claro, inmediatamente es que tenemos que coger los medios de producción digitales, ¿no? Porque a mí a veces me gusta verlo como los grupos de autoconcienciación feminista de los años 70 se juntan para hablar de la revolución sexual y se dan cuenta, hablando de revolución sexual, que no pueden hablar de revolución sexual sin hablar de las violencias que enfrentamos, ¿no? Que lo tenían como muy entrelazado. Y ahora, o sea, estos grupos de concienciación feminista para poder hablar, pues ya no se dan tanto en lo offline, que yo soy partidaria de que nos sigamos encontrando porque el cuerpo es el cuerpo, pero hay un lugar que es lo digital que tiene mucho peso en este momento y que la mayoría de personas más jóvenes, su identidad es digital, ¿no? Y que hay otras que no son tan jóvenes, pero que necesitan expresar lo que les ha pasado durante muchísimos años. Entonces, era como, vamos a crear una red que sea propia. Y yo no sé si se está viendo bien el concepto, pero es una pasada, porque lo que estamos planteando es un Insta, pero para nosotras, ¿no? Y que no esté detrás ni el Elon Musk, ni tampoco todo su dinero, que esto es un problema, y que no haya nadie que pueda poner límites a lo que vamos a poner o no, ¿no? Y luego también, además, está previsto que cada una se exprese como necesite expresarse, en el lenguaje que necesite expresarse, ¿no? También está previsto que se pueda hacer match entre las mujeres que cuentan situaciones parecidas, territorios cercanos, por lo tanto se está generando un espacio colectivo en el que las mujeres ya no van a estar solas porque se van a juntar entre ellas en sus propios espacios, en sus propias ciudades, municipios, pueblos, ¿no? Y ahí ya es como que toma un camino súper libre de mujeres que se van a ir juntando y de mujeres que se van a ir acompañando. Y entonces esa soledad que tenemos al contar las violencias, que es como, vale,
lo cuento, pero luego yo me voy a mi casa y estoy sola, Sí. vamos a dar un salto ahí, porque nos vamos a poder juntar, pero además no solo va a ser un espacio de contar las violencias y de colectivizar y de juntarnos, sino de que, bueno, las asociaciones que formen parte del proyecto van a poder ahí tener como su espacio para llamar a sus militancias, ¿no? Entonces, bueno, claro, ¿qué pasa? Que se necesita dinero. Efectivamente. Ahí está. Necesitamos recursos. Y además, ¿qué pasa? Que como las tías no pedimos dinero y además no nos lo merecemos, pues parece que vais pidiendo tantísima pasta y que estáis haciendo y tal, no sé qué. Montar una red es súper caro y tengo que dejar súper claro que aquí detrás está pasando algo muy bonito y es muy horizontal, y es que estamos un montón de mujeres detrás trabajando de manera absolutamente activista para que tire, ¿no? Y que el dinero, este primer crowdfunding que hemos pedido, es simplemente para lo físico, digamos, el software, no sé si se dice así, pero... La parte como de sí, la estructura de la sí, creación, ¿no? Solo para eso, pero todo lo demás, eso. anonimización, para todo lo demás, es un montón, una red impresionante de tías, que yo a muchas de ellas las conozco, pero otras no, que estamos trabajando en red, o sea, de manera totalmente activista. Y mucha gente comprometida también con el mundo de la informática, que también está trabajando de manera activista, ¿no? Que ni siquiera igual formaba parte del movimiento feminista o eran feministas, pero están trabajando para que se pueda tener esta red. Entonces, bueno, pues lo ideal sería que entraseis en el goteo de la nuestra y que nos ayudaseis a continuar, porque hay una fase, pero hay una segunda fase de mantenimiento que es hiper mega caro mantener la red. Y hasta que vaya rodando y podamos ir entre todas viendo de qué manera sujetarla, pues... Pero yo creo que es un espacio que tiene un potencial altamente transformador y revolucionario. Por coger palabras que nos ha robado la extrema derecha. Qué potente y qué necesario también. Y recogemos como esta idea de nos necesitamos también apoyar económicamente. Es que vivimos en un sistema que está basado también en necesidades económicas, ¿no? Y a veces parece como que no es feminista, ¿no? Pedir recursos económicos cuando efectivamente las cosas cuestan no solamente nuestro tiempo y nuestro activismo, sino que también hay un montón, una base ahí que hay que sostener, ¿no? La creación, pero también el mantenimiento, como estás diciendo. Claro, y en este caso no es tanto el trabajo que hay detrás, sino que es que tener algo operativo en Internet es caro. Y programar la red es cara. O sea, porque además, como bien sabemos, todo lo que tenga que ver con la programación, ¿no? Fundamentalmente patriarcal, hecha por hombres, ¿no? Eso siempre tiene un precio mucho más alto. En cuanto nos pongamos nosotras a programar y a crear redes, bajará. Seguro. Es así, Seguro, ¿no? Es que es así. seguro. Entonces, hay muchas formas de aportar en la nuestra, ¿eh? Hay mucha gente que no puede aportar dinero y hay otra forma de aportar, que es difundiendo. O hay veces que vamos a necesitar hacer otro tipo de trabajos que no, tenemos muchas disciplinas aportando así, ¿no? Es verdad que ahora, hasta que la red salga, necesitamos pasta, pero quiero decir, para mí, de momento, está siendo muy horizontal, con una intención muy bonita, muy política y muy de cuidado, incluso entre personas que no nos conocemos, o sea que... Qué bueno eso. Pues os habéis quedado, por favor, os animamos a participar desde aquí. Y Nerea, te agradecemos infinitamente tu presencia hoy. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este capítulo. Para mí también. Y fiesta. Eso es. Nos vamos ahora de fiesta. Cerramos para eso de fiesta. Tenemos que empezar a que den las 12, aunque sea, ¿no? No, podemos adelantar. Pues ya estaría. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotras, de verdad. Gracias de corazón. Y es que... Es que ricas. Seguimos.